de la grabación. Muy buenos días nuevamente. Bien. Entonces habíamos quedado en esta parte, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos varios tipos de errores. ¿Ok? Entonces el más importante, uno de los más importantes son estos errores relativos. El primero, si recuerdan, entonces nos dice valor verdadero menos valor aproximado dividido entre el valor verdadero. Se lo podemos tomar así en valor absoluto y por 100. Entonces, la limitación acá pues es que este valor verdadero realmente no se va a saber al realizar un procedimiento, un algoritmo, pues cómo saber el valor verdadero si se sabe para qué hacer el procedimiento, ¿no? Encontrar una aproximación numérica. Bien, lo abordaremos pues a modo de ejemplo cuando hagamos algunos ejercicios. Entonces, la situación más realista en nuestro caso es esta que tenemos acá, que les estoy marcando acá con asterisco. ¿Mm? Ok, que nos dice que el error es el valor absoluto entre la aproximación actual, o sea, el valor actual en un proceso iterativo, menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual. Ok. Listo, entonces lo ensayamos en el caso de la exponencial de una cantidad x, Euler de una cantidad x. Que decimos que la sumatoria de x, de esa cantidad de x elevado a la y, donde y es lo que vamos tomando en la suma, dividido entre y factorial. Luego hicimos la prueba, por ejemplo, cuando x toma el valor 2, bien, por consiguiente la exponencial de 2 nos va a quedar la sumatoria de ¿qué? De 2 a la i sobre i factorial, y al desarrollar esa sumatoria, pues teóricamente la n va al infinito, ¿no? Pero entonces ahí viene el asunto, bueno, ¿hasta dónde llevarlo que sea un valor significativo? Bien, significativo en el sentido de que ya este error sea suficientemente pequeño para que nuestra aproximación sea la apropiada, ¿no? Entonces ahí empezamos, cuando i vale 0, pues va a quedar 2 a la 0 sobre 0 factorial, lo cual es 1, ¿sí? Haciéndolo para n igual a 3, o sea, hasta 3. Luego tendremos 2 a la 1 sobre 1 factorial, y así hasta 2 a la 3 sobre 3 factorial, y nos dio 6.3. Bueno, en este caso, asumiendo que el valor de la calculadora 739 es el valor verdadero, pues ahí nos daría este error, ¿cierto? Este error total, y el error relativo sería de esta manera, un 14%. ¿Ok? Listo, luego calculamos hicimos hablamos de lo que es la tolerancia, que es ese ES, ¿cierto? Que es el error que nos vamos a permitir en un procedimiento analítico. Normalmente puede ser un valor de una milésima o una millonésima, si ya queremos hacer un cálculo más fino. ¿Ok? Bueno, ¿listos? Y ahí llegamos. Bueno, hagamos otras correditas de ese algoritmo, a ver si está por acá. Bueno, acá tengo el libro de Chapra, que ahorita vamos a necesitar otra vez otro diagramita interesante que tenemos ahí. Bueno, era este el que teníamos. Bien, y es este entonces, observen. Entonces recuerden, si alcanzan a visualizar todos, ampliémoslo acá. Bien, entonces recordemos cómo es el algoritmo import math para hacer algunas operaciones como esta, más math.factorial, y entonces la función que nos
¿Qué nos trae? Nos trae el valor de X, la tolerancia que queremos y el matsit. Recordemos, el matsit, ¿qué es? Aló, 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 ¿se me están escuchando? Los noto todos muy silenciosos. El máximo de iteraciones. Muy bien, Lina María, el máximo número de iteraciones que vamos a permitir. Ok, porque si no le colocamos este matsit y eventualmente el algoritmo no converge, pues va a continuar y continuar y continuar. Entonces vamos a tener esos dos criterios de finalización y eso es típico en la mayoría de procedimientos que hagamos, ¿sí? Procedimientos numéricos. Entonces, donde le alimentamos la tolerancia y el máximo de iteraciones, ¿ok? Entonces, en la inicialización, se ve que acá no se está haciendo ninguna validación de estos datos, luego lo hablaremos más en detalle, cómo validar de que estos datos sí sean válidos, ¿no? Porque si de principio se invoca la función y le enviamos datos no apropiados, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? Bueno, listo. Y algún compañero suyo en un algoritmo anterior nos mostraba ahí la forma de validar con el try, ¿cierto? Luego lo detallamos más. Bueno, entonces inicia ahí las iteraciones. La primera iteración entonces va con la 1, ahí inicializa. La primera solución, entonces, pues como es la exponencial, entonces vemos que el primer resultado siempre es 1, sea la exponencial que sea. El primero es necesariamente da 1, como ya vimos. ¿Sí? Que es este primer numerito acá. Sea la exponencial que sea. Bien, entonces la primera solución 1. Bien. Y entonces inicia acá con, con un EA, un error absoluto de 100, que hay que bajarlo. ¿Ok? Porque simplemente es para inicializar los datos en este algoritmo específico. Esta parte sí es propia, ¿no? La solución con que inicia y el error. Entonces inicia acá nuestro proceso con un ciclo while. Entonces dice while y el while pues siempre va a tener ¿qué? Una condición y se va realizando ese ciclo mientras la condición, por eso el while, mientras la condición sea verdadera. Como en este caso se quiere que solamente salga del proceso iterativo bajo estas dos situaciones, cuando el error absoluto sea menor o igual a la tolerancia o el número de iteraciones supere al máximo posible, pues entonces por eso le dejamos un while, ¿cierto? Que siempre va a ser verdadero, mientras 1 sea 1, mientras 1. Entonces empieza. Recuerden que vamos mirando el error con la solución actual menos la solución anterior. Entonces va a reasignar, dice, la solución anterior o la solución all vieja, ¿cierto? Es igual a la solución actual y calcular la nueva solución. La nueva solución es el siguiente proceso iterativo. O sea, en este caso sería el 1 y la siguiente le está sumando el 2 a la 1 sobre 1 factorial. ¿Sí detallan? O sea que en ese momento iríamos en 3. ¿Ok? Entonces eso, la solución anterior, que es 1, y le va sumando los nuevos términos. También se hubiera colocado acá un más, ¿no? Un más igual. Da lo mismo. Sí, colocarle acá más e igual a esto. Sí, pero bueno, acá para que sea bastante claro. De sol más, ahí está, el valor de x, que es el valor que queremos calcular, que es 2, elevado a la iteración correspondiente. Bien. Dividido el factorial, ¿cierto? El más factorial de la iteración. Ahí se incrementa la iteración y continúa el cálculo, ¿no?
¿Listo? Entonces acá calcula los errores, el error y verifica. Bien, ya cuando esto sea correcto, pues simplemente finaliza el while, por eso el break. Y al finalizar, entonces, asigna a V la solución actual. Bueno, simplemente lo hubiéramos podido dar también sol acá. Y retorna todo esto. Observe que está retornando 3 parámetros, que son la solución, el error que se obtuvo y el número de iteraciones. Entonces lo probamos, por ejemplo, con dos iteraciones, que fue lo que, a ver, ese lo hicimos, ¿hasta cuánto fue? Nuestro cálculo manual. Así este. Entonces, acá está, que nos dio 726, y ahí lo probamos, 726, un error, pero observen que este es el error relativo, ¿no? Nosotros acá lo que habíamos calculado era el error relativo, pero con respecto al valor, al supuesto valor verdadero. Acá es un error relativo con respecto al valor anterior. Bien. Y dice que llegó en 6 iteraciones. En 6. Ahí está. Nosotros lo hicimos con n igual a 5, que incluye la primera cantidad, y ahí nos dio el 726. Bueno, no sé si tengan dudas, inquietudes hasta acá. Entonces les decía que utilizar esta plantilla, este código, porque va a ser como la estructura de muchos procedimientos, muchos métodos que vamos a resolver. Bien. Bueno, antes de continuar, entonces, veamos un poquito. Entonces, los ejercicios que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar el 3 y el 4 ya como ejemplo, si alguien ya lo hizo. ¿Alguno ya hizo el 3 y el 4 de este tallercito? Cuéntenme. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a mostrar entonces el 3. El 3, entonces acá es el manejo de vectores. Bueno, entonces para el manejo de vectores, ya después les comparto lo estoy organizando este otro libro con varios ejemplos. De la manera más sencilla de manejar los vectores y las matrices, pues va a ser con NumPy, Numeric Python. ¿Ok? Entonces simplemente decimos import numeric Python as np, ¿cierto? Es típico llamarlos con algún alias, esta gran librería, y nos va a permitir manejar una gran cantidad de arreglos, ¿cierto? De arreglos, o sea, vectores, matrices, de una manera mucho más versátil. Entonces veamos este primer ejemplo, decimos AR, simplemente la palabra clave es NumPy Array, y entre paréntesis observen que colocamos ahí una lista común y corriente. ¿Ok? Entonces si le decimos print AR, bueno, ahí no lo trae. Le decimos print AR, podemos acceder a un elemento. Recordemos que en Python pues empieza desde el índice, empieza en 0, o sea que el elemento 1 realmente es el índice 0. El 2 es el índice 1 y el 3 sería el índice 2. Luego si le pedimos que me traiga el elemento 2, pues me trae el 3. ¿Listo? Y si le pido que me traiga el tipo, de qué tipo de dato es el que acabamos de crear, entonces ahí nos dice clase NumPy y es un array, un vector. Con ello entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Véalo, entonces podemos hacer multiplicación de vectores, ¿ok? Que si lo tratan de hacer ustedes directamente como listas, pues no les sale, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a aprovechar eso para hacer ese algoritmo. Observen.
Bueno, hacer el ejercicio. Entonces nos dice en este ejercicio, el ejercicio 3, ¿sí? ¿Ya le han echado una miradita o no lo han mirado para nada? Bueno, entonces dice que suponga que usted tiene una pila de monedas, ¿cierto? Escribe una función que se llame rich, que calcula cuánto dinero tenemos en esa pila de monedas. ¿Listo? Toma un argumento que es que un vector en fila, ¿cierto? Con los 4 elementos especificando el número de tipos de monedas de cada una de las que hay, pues en este sistema, ¿no? Entonces dice que el centavo, que lo llaman los pennies, o el penny, centavo, nickels, que son monedas de 5 centavos, el dime de 10 centavos y el cuarto de 25 centavos. Solamente tiene esos 4 tipos de monedas, ¿no? ¿Listo? Y debe ser en ese orden. Entonces alimentamos el vector en ese orden. Entonces dice que la salida de la función es el valor del total en dólares, no en centavos, sino en dólares. ¿Listo? Por ejemplo, si se tuviera 5 monedas, entre las cuales hay 4 cuartos, entonces 4 cuartos daría $1 y un penny, que es un centavo, pues debería dar 1.01. Bien. Bueno, entonces veamos el ejemplo, ya lo miramos como un ejemplito. Entonces habrían varias maneras de hacerlo, ¿no? Varias maneras, que les voy a mostrar algunas de ellas. Entonces acá está una. Entonces decimos range, definimos la función range_cent. ¿Listo? Defino un vector que se llame ¿qué? Un vector que se llame precisamente valores, donde digo que es un NumPy array, y le doy los valores, 0.01, 0.05, 0.10 y 0.25. ¿Listo? Y el producto de vectores se realiza con la arroba. Veamos el ejemplo anterior. Si tenemos estos dos vectores y hago la multiplicación de ellos, ¿qué me debería dar? Pues, profe, la multiplicación de 1 por 1, de 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4. Eso es, vamos a mirar. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, por lo que no, recién se arrancó, entonces no ha importado la librería. Profe, Listo, volvamos a correr. Listo, y ahí está. Entonces recuerden que se va multiplicando, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de multiplicaciones, una que es elemento a elemento, pero la propia multiplicación de vectores es multiplicar y sumar. Entonces hace 1 por 1 más, sí, era lo que nos decía, más 2 por 2, tendríamos 4 más 9, listo, más 16, en total nos da 30. ¿Sí? Listo, eso es lo que queremos hacer, entonces multiplicar. Multiplicar los valores por el número la cantidad de monedas, que es un vector. Listo, pero si lo hacemos así, ¿qué tendremos que garantizar? Tendremos que garantizar que esto que enviamos sea ese vector, ¿no? Entonces, sí, me iba a preguntar algo, cuéntame. Profe, el trabajo final con respecto a los ejercicios, ¿es en grupo o es individual? Ya les había dicho que pueden trabajarlo en grupos hasta de 3. Mm, Entonces, estamos mirando este como ejemplo, o sea que me toca reemplazarles ese ejercicio, ¿cierto? Que les estoy ilustrando como posibles soluciones del ejercicio 3 y ahorita miramos el del 4 que también les genera cierta dificultad según lo que me manifestaron ayer en la tutoría. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Entonces observen, al hacerlo así, entonces debemos garantizar que lo que le estamos enviando sea efectivamente un vector, pero ya al hacer esta operación con un NumPy, observen lo interesante. Si lo defino coins directamente como una lista, ya cuando él hace la multiplicación acá,
ya la interpreta directamente como un vector. Véanlo. Entonces, hagámoslo. Oh, ahorita se me hizo quedar mal. Ahorita sí me hizo quedar mal porque sí me había funcionado antes. Bueno, hagámoslo. Entonces, definiéndolo claramente como un vector. Listo, coins, numpy array. Entonces, digámosle que tengo 2 monedas de centavo, 3 de 5, 4 de 10 y 5 de la última. Ah, no, es que creo que no he enviado la función, por eso es que no funcionó. Tengo que enviarlo, si no, no. Va a decir que no existe, ¿cierto? Si ven, Rich no está definida. Bueno, ahora sí, hagamos la corrida. Primero, ¿cómo está? Enviando coins, es decir, el vector monedas. Listo. Y ahí está, me dice que un $82. Y ahora hagámoslo de la otra manera. Sí, no me va a funcionar ahora porque no había ejecutado la función previamente, ¿no? Ahora mandémoslo como una lista. Y ahí está. Ahí está también. En cambio, si lo hago directamente así, no funciona. ¿Listo? Si lo hiciéramos directamente, véalo. Acá está el ejemplito. Si hago coins igual a tanto y valores igual a tanto, y trato de hacer la operación, no me va a funcionar. Hagamos las pruebas, son curiosidades que hay que tener en cuenta, ¿no? Observen, entonces defino nuevamente monedas, tal cosa, y el vector valores. Ambas como listas, trato de hacer el producto. Y digo, pero sí lo está haciendo, si dijera eso. Y ahí no va a salir. ¿Sí ven? Entonces dice que esta operación, ¿cierto? Vean, ahí está. Esta operación no la soporta la lista. Ok. En cambio, si defino uno de los dos, lo defino como vector, ahí sí. Por ejemplo, definamos como vector valores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Veremos que ahí se quedó. Cerrémoslo acá a ver. Bueno. Entonces, ahora valores lo defino como vector y hagamos la operación. Pues es la que estábamos viendo allá, ¿no? Entonces ahí me va a traer que 2 por 3. Quieren hagan la verificación, vea 2 por 3. Entonces ahí tenemos 6. ¿Qué más hace? ¿Más qué? Más 15 15, muy bien. ¿Más qué? más 28 y Más más 28. 60. Muy bien, y más 60. Y ahí está. Ahí está haciendo bien el producto, ¿ok? Y si defino ambos como vectores, pues ahí sí con más veras, ¿no? Ya si defino ya este claramente como vector, pues ahí sí, por supuesto que lo hará. O sea que eso ya nos da una gran versatilidad, ¿no? Porque que imagina tener que decirle al usuario, ¿no? Pero tiene que mandarlo, tiene que mandar eso, ese vector claramente definido, pues de esa forma, como un vector con NumPy, o sea, utilizar esta línea de código, la primera línea, y no, ya el usuario puede invocar nuestra función como una lista. Ok, listo. O sea que también la podría llamar así directamente, decir rich, paréntesis, y escribirla directamente. Pero eso sí tiene que hacerla así. Bueno, ya también se podría así. ¿Listo? Véanlo. Bueno, tendría que poner esta en... Pero ¿qué pasa si lo envía directamente en paréntesis? ¿Qué creen ustedes que ocurra si no le coloca acá como una lista?
Entonces lo que va a ocurrir es que es como si le estuviéramos enviando 4 parámetros. Y entonces nos va a decir que solamente tiene uno, ¿cierto? Solamente tiene un parámetro que es un vector. Ok. Hagamos la prueba y observa. ¿Sí ven? Entonces sale error y efectivamente, vea, lo dice que Rich, la función que acabamos de crear, toma un argumento posicional, pero se dieron 4, ¿sí ven? Le enviamos 4, entonces él toma como si fueran 4 parámetros. Esa podría ser otra manera de manejarlo y es la que les voy a ilustrar acá más abajo. Ok, entonces esta forma pues no sería válida. Ya para que lo pudiera manejar tendríamos que hacerlo propiamente como parámetros en la función. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno. Bien, entonces... bueno, acá hay otra de Rich. Ah, bueno, acá estaba era probando el tipo, a ver dónde más hice otra para ilustrarles. Bueno, yo después organizo esto. Acá, véanlo. Entonces acá sí está hecho con los 4 parámetros, por si el usuario los quiere enviar los 4 parámetros. Si se dan cuenta, entonces dice DevRich. Entonces ahí dice tantos P, tantos, o sea, tantos peniques o pennies, tantos nickels, tantos dimes, ¿cierto? Y tantos cuartos, monedas de cuartos. Y entonces lo primero que hacemos es crear un array con esos valores que envíe. Si lo hice o no lo hice. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Bueno, tendríamos que hacerlo, ¿no? Bueno, en este... no, lo hice fue en esta. Lo llamé Rich 3. Véalo, acá sí está. Lo que pasa es que acá lo estaba haciendo, pero dije, bueno, pero para que a la persona le salga claramente qué es lo que va a mandar, ¿cierto? Entonces también se le podría colocar la palabra completa. Entonces, penny, nickel, dime, y creamos el vector con los valores, o sea, como 4, enviándolo con 4 parámetros. Eso sí, como queramos que le aparezca el usuario de nuestro programita. Entonces creamos el vector, ¿cierto? También tenemos el otro vector, ya sabe que también podríamos crear la lista, ¿no? Y ahí está. Entonces ya cuando la persona invoca la función, que ahora le llamamos Rich 3, la tercera versión, bueno, la tenemos que ejecutar para que el sistema la reconozca. Y observen, cuando lo vamos a utilizar acá, Rich 3, ahí le va saliendo, ¿sí ven? Te le va indicando, bueno, esto es para, entonces, tantas monedas de 1 centavo, entonces decía 1, tantos nickels, por ejemplo, 0, tantas dimes, 0, y tantos cuartos, entonces digámosle 4, que son los datos del texto. Y ahí está. Ok. Bueno, entonces ahí les he ilustrado ese primero y cómo puede ser el manejo de los vectores. Y con listas también. Ok. Bueno, del otro, pues vamos a mirarlo así rápidamente. Entonces el último, no sé si lo hayan trabajado, bueno, el último de esta primera página, el 4. ¿Qué nos dice? Escribe una función llamada LightTime que toma como entrada un vector. Observe que también nos dice que sea un vector de distancias en millas. ¿Listo? Un vector de distancias en millas y retorne 2 vectores tipo fila, ¿cierto? En forma de vector tipo fila del mismo tamaño. O sea que si le enviamos un vector de diferentes millas, por ejemplo 5 millas, creo que me calcule para 10 millas y para 100 millas, o para 10.000 y para 1.000.000, pues retorna 2 vectores también de tamaño 2. ¿Ok?
Dice, cada elemento de la primera salida nos va a dar el tiempo en minutos, observen bien, el tiempo en minutos, que la luz le tomaría viajar la distancia especificada por el correspondiente elemento del vector de entrada. Si le decimos cuánto le toma a la luz viajar 10.000 millas o 1.000.000 de millas, entonces nos va a dar ese tiempo en minutos. ¿Listo? Dice, para que haga el chequeo de su parte matemática, ¿cierto? Tenga en cuenta que toma un poquito más de 8 minutos para la velocidad de la luz alcanzar la Tierra, la cual se encuentra a 92.9 millones de millas, ¿cierto? De distancia. Y el segundo argumento de salida contiene las distancias convertidas a kilómetros. Esto sí, muy fácil, ¿cierto? ¿Cuál es la conversión de millas a kilómetros? A ver, ¿quién lo recuerda? 1.6 kilómetros es igual a una milla. Muy bien, 1.6 kilómetros. Eso es. Y nos dicen, asuma que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, realmente esa es, ¿cierto? Pues precisamente ahí le están dando el dato. Ve ahí que una milla equivale a 1.6 kilómetros, o más exactamente a 1.609 kilómetros. Bien. Bien, listo. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Entonces vamos a tener... Bueno, ahora vamos a una nueva página. A ver, agregar página. Entonces acá tenemos un vector de entrada. Un vector de entrada que son las millas. ¿Listo? Millas como un vector, o sea que podemos darle varias millas, ¿sí? Y la salida del vector correspondiente, con el tiempo en minutos y la distancia, pero en kilómetros. Entonces, dos vectores, ¿no? Si las millas lo damos como dos datos, por ejemplo, le decimos que la entrada sea, listo, que la entrada sea, por ejemplo, 100.000 y 1.000.000, ¿cierto? Bueno, eso claramente dándole el formato ahí de vector. Entonces, ¿qué nos debería traer las salidas? Entonces tenemos que tener la salida de un vector de tiempo, del tiempo correspondiente para recorrer la velocidad de la luz, estas 100.000 millas. Esto en millas. Listo. Es un tiempo 1 y un tiempo 2. Si damos 3, pues tendrá que traer 3 datos. Y la distancia en kilómetros lo mismo. Entonces será una distancia x1 y una distancia x sub 2 en ese caso. Bien. Bueno, entonces veamos a ver si ese sí les tengo acá un resultado o no. Bueno, que estaba mirando acá. Bueno, así como que no lo hice finalmente. ¿O sí? Miramos por acá a ver. Bueno, por acá sigue el Rich buscando otras posibilidades para ilustrarles. Acá está, véanlo. Lo sencillo, entonces decimos, listo, entonces vamos a mirar. Listo, entonces definimos nuestra función, LightTime, le toma como argumento de entrada mile, que son las millas. ¿Listo? A ver, ¿será que si me funciona este? Sí, entonces directamente redefino mile como una ¿qué? Como un array. Observen lo que pasa. Entonces
lo defino directamente como un array. Y ahora digo kilómetros igual a las millas por 1.609. Ahí está haciendo el cálculo, ¿no? Y automáticamente, como ya este es array, pues se va kilómetros. Entonces, ¿qué va a hacer? También va a ser, en ese caso, el vector, porque ustedes ven que acá estoy haciendo es que no estoy escogiendo el vector y multiplicándolo por una constante. Entonces, cada uno de los elementos va a quedar multiplicado por 1.609. ¿Sí? Listo. Y los minutos que le tome. Entonces, de acuerdo a la información, entonces, ¿qué tenemos? La distancia ya en kilómetros. Lo dividimos entre la velocidad de la luz. Dice que es de 300.000 kilómetros por qué. Por hora. Y una hora tiene 60 minutos. Entonces, hacer esta operación devuelve los vectores kilómetros y minutos. Entonces, acá está hecha la pruebita con estos valores. Si le alimento 1000 millas y 10.000 millas, no, acá estaba, era hecho solamente con, bueno, en este caso le alimento un valor y ya le digo, calcúlemelo para 100. Véanlo, calcúlelo para 100. Bueno, corramos la función. Y ahí está. Entonces, 100 millas, pues equivale a 160.9 kilómetros, ¿cierto? Con un solo dato. Y eso en minutos equivale a esto, 8.93 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿qué pasa si le alimento? Si lo alimento así, veamos. Entonces, si le digo, tráigamelo para 1000 y 10.000. Véanlo ahí. Entonces, efectivamente, me trae el array de kilómetros, 1000 kilómetros, 1000 millas equivalen a 1609 kilómetros y 10.000 millas pues equivaldrán a 16.090 y acá los tiempos. Ok, entonces observen que le podríamos mandar el parámetro como un numerito y acá ya estamos garantizando que acá lo volvemos directamente el parámetro o un array y ya lo podemos trabajar común y corriente. Observen la gran versatilidad que nos da NumPy. ¿Sí? ¿Qué les parece los ejemplitos? Entonces, nos da una versatilidad impresionante. Aló, 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 ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo encontraron? ¿Quién encontró otras soluciones a esos problemas? ¿No? Bueno. Listo, entonces observen que el manejo de vectores y matrices en NumPy pues, nos da una versatilidad impresionante para poder hacer nuestros diferentes procedimientos. Bueno, yo después les comparto este cuaderno, estoy colocándoles ahí más ejemplos, más ejemplitos. Ve ahorita el manejo de matrices. Entonces, como creamos una matriz en NumPy, simplemente decimos NumPy array y observen que entonces entre paréntesis, paréntesis abre, paréntesis cierra para colocar nuestra matriz y la debemos encerrar en paréntesis angular, como lo dicen brackets, ¿cierto? En brackets, paréntesis angular o corchete, a veces también le decimos, ¿ok? Y cada una de las filas, pues también en corchete. Ok, entonces ahí definimos dos matrices del mismo tamaño y las podemos, ¿qué? Podemos comenzar a hacer todo tipo de operaciones, como la suma. Vamos ahí, entonces corramos estas dos. Ahora hagamos la suma de las dos, véanla. Entonces va sumando ahí sí elemento a elemento. Podemos hacer la diferencia. Podemos hacer, ¿qué más? Véalo, el producto de las dos matrices. ¿Listo? Producto de las matrices A y B.
que me quedó acá esto. Bueno, cuando hacemos el producto, entonces recordemos cómo se hace el producto de matrices. A ver, vayan ustedes recordando. ¿Cómo es el producto de matrices? Ya ustedes eso lo conocen muy bien desde el álgebra lineal, ¿cierto? A ver, ¿quién me recuerda? ¿O quién nos recuerda cómo es el producto de matrices? Se puede, profe, por eliminación, por sustitución, por igualación, Eli- también por Jordan. Ajá. Hay varios estilos de solución. Varios estilos de solución. Ah, bueno, pero usted me Fila está por diciendo columna. es solucionar sistemas de ecuaciones aplicando matrices. Ahí sí, por Gauss-Jordan, ¿cierto? Haciendo la matriz aumentada y todo eso. No, pero solamente me refiero a multiplicar las dos matrices. Es No me fila por acuerdo columna, ¿no, profe? específicamente cómo es la operación, pero me acuerdo que tiene que tener, por ejemplo, que no funciona con necesariamente una matriz cuadrada, sino que, por ejemplo, si la primera matriz tiene 3 columnas, la siguiente tiene que tener 3 filas para que se pueda hacer el producto, o Ok, viceversa. ok, Y muy después bien. tocaba como multiplicar de término a término y después sumarlo, creo que era así. Muy bien. Entonces decimos una matriz A, ¿cierto? De tamaño que m filas por n columnas. Solamente se podrá multiplicar por otra matriz B. ¿De qué tamaño? Del mismo tamaño. Del mismo número, o sea, tiene que ser acá de n Por por n. p, ¿cierto? O cualquier otro valor. Y el resultado es una matriz de la matriz B. ¿Listo? Y el resultado será una matriz C. ¿De qué tamaño? Entonces observen, la primera es de m filas por n columnas, ¿ok? La segunda es de n filas, o sea que el número de filas de la segunda tiene que coincidir con el número de columnas de la primera. N filas por cualquier cantidad p de columnas, ¿cierto? Y el resultado es ¿de cuánto? El resultado entonces será ¿qué? Entonces es esto, véanlo, es una matriz ¿de qué? Es una matriz de m por p, ¿listo? M por p, o sea que la condición acá, esta condición es necesaria, pero el resultado es m por p, o sea, el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Y efectivamente lo que vamos haciendo es la multiplicación de cada una de las filas de acá. Primera fila, primera fila con primera columna para el primer elemento y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí estamos recordando esas cositas? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el primer elemento de la matriz, ¿qué será? Entonces hacemos la operación que hicimos ahorita, hacemos el producto escalar de esta primera fila con esta primera columna. Entonces, ¿cuánto nos da? Háganlo ahí mentalmente. Entonces será 1 por 3 por 2 por 1, 7, 2, ¿cierto? Entonces nos va a dar que 1 por 1, 1 más 3 por 7, 21. Entonces, como vamos sumando, vamos en 22 más 4. ¿Cuánto nos da? Sí, sí es claro, primera fila con primera columna. Entonces, 1 por 1 más 21, vamos en 22, más 4, 26. Vamos a ver el producto. Ahí está, si ven, el primer elemento es 26. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, el segundo elemento será el resultado ¿de qué? De hacer el producto escalar entre la primera fila y la segunda columna y así sucesivamente.
Entonces, como es de 3 por 3 y esta también de 3 por 3, pues el resultado es una matriz de 3 por 3. ¿Ok? Bueno, multiplicar matrices por escalares, ya lo vimos. Por un escalar, pues simplemente queda cada elemento amplificado o multiplicado por ese factor. Bueno, ¿cómo podemos determinar el tamaño de la matriz? Simplemente damos el nombre de la matriz que queremos, A.shape, shape, la forma. Bueno, esa es la dimensión. Y la cantidad de elementos totales, ahí sí, A.size. Bueno, transponer también es importante en algunos casos transponer. Recordemos que la transpuesta sirve ¿para qué? Bueno, o más bien, ¿qué hace la transpuesta? Intercambiar, ¿cierto? Intercambia las filas por columnas. Podemos calcular el determinante. Bueno, ahí está. Para calcular el determinante ya se utilizarán funciones específicas. Para calcular la inversa. Bueno, y ahí hay otras cositas que luego les comentaré. Cómo acceder a algunos elementos dentro de la matriz. Bueno, listo. Y esta parte sí que es importante. Observen. Esta parte es fundamental. Entonces, una función con otra función como argumento de entrada. Y cuando hagamos nuestros procedimientos, nuestro algoritmo, nuestra función, pues en muchos casos le vamos a decir, aplíquele esa función a este polinomio, o aplíqueselo al coseno, o aplíqueselo al seno. O sea que una función puede tener otra función como un argumento de entrada. ¿Ok? Entonces observen cómo lo hacemos. Entonces tenemos acá, estamos definiendo la función f de x, que simplemente devuelve la misma x, o sea, es la función que no hace nada. Si le decimos, aplíquele la función al 5, me devuelve el 5. Aplíquele la función al 10, me devuelve el 10. En cambio, la función g, ¿qué está haciendo ahí? Elevando al cuadrado. Potencia. Eleva al cuadrado, ¿cierto? Es la potencia al cuadrado. Entonces, si le decimos, aplíquele la función g al 6, ¿me devuelve qué? 36. Me devuelve 36. Si se le aplicamos al 11, me devuelve 121. 121. Muy bien. Listo, entonces observe lo que hace esta funcioncita. Dice función, una función que va sumando valores de otra función. Entonces, como parámetro le alimentamos una función. Recuerde que como son los argumentos de la función, pues la toma como f, pero le podemos alimentar la f, la g, la que queramos. Y va a tomar un punto de inicio y un punto para detenerse. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es esto. Le va a aplicar esta función, la función que estamos haciendo, desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, por ejemplo, si le digo aplíqueselo a la función f desde 1 hasta 3. Entonces, ¿qué haría? Entonces empieza haciendo la suma. Suma igual a 0 y decimos para i en este rango desde el punto inicial, desde 1 hasta 3, incluyendo. ¿Cómo hacemos en Python para poder incluir el valor final? Le tenemos que incrementar 1, ¿cierto? Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque como empieza con un índice 0, entonces si queremos que haga, por ejemplo, hasta 3, incluyendo el 3, pues entonces le decimos que lo lleve hasta 4, ¿ok? Con incrementos de 1 en 1. Y eso es lo que hace la función, o sea, esta función. Entonces va a ir aplicando esta suma, empezando en 0, va incrementando, suma más la función que le digamos para estos valores. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarla para estas, véala.
1 hasta 3, primero aplicando la función f y luego aplicando la función g. ¿Y qué me trae? Dice que aplicando la función f se vuelve 6 y aplicando la función g se vuelve 14. Hagámoslo para que sea claro el procedimiento. Hagamos como la pruebita de escritorio. Entonces observen, entonces en el rango, ¿qué es lo que estamos? Bueno, vamos haciendo la suma. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer ahí mentalmente. Entonces, el primer valor, díganme, empieza S es 0, ¿cierto? Así que hagámoslo acá hacemos como una tablita. Entonces decimos el valor que toma S y el valor que va tomando la I. ¿Listo? Entonces empezamos. La S es 0, ¿cierto? Listo. Y dice, pero eso es antes de iniciar acá el proceso con I. ¿Listo? Entonces, bueno, como lo decimos, S es 0, el valor que toma I en ese momento es indefinido. Luego la I toma el valor 1 y en ese momento, cuando la I vale 1, entonces, ¿con qué valor finaliza la S? ¿Qué me dice? Entonces finalizaría con 0 ¿más qué? Más la función f, pero ustedes ven que es la función f. La función f lo único que hace es el mismo valor, o sea, la función aplicada para 1 vuelve a dar 1. O sea que en ese caso, ¿cuál es el valor de s? 1, ¿cierto? Luego en el siguiente proceso iterativo, la i toma el valor 2. ¿Sí? Porque estamos en este foro. La i toma el valor 2. Ahora, ¿cuál valor toma la s? Entonces dice s igual al 1 que tenía más el f de 2. ¿Cuánto nos da? Entonces en ese momento la s va en 3. Luego la i toma el valor 3. Y vuelve y suma, ¿qué? El valor que tenía más la función evaluada en 3. La función evaluada en 3 es la misma 3, o sea que la s toma el valor 6, ¿cierto? Listo. Y ahí ya finaliza, porque como es hasta que el vector range iría hasta 4, pero el i que está en ese range es hasta el anterior, recordarlo. O sea que finalmente nos arroja el 6. Eso con la función f de i. Ahora hagámoslo con la función g de i. Profe, qué pena, no entendí por qué solo va hasta el 3, ¿no iría hasta 4? Listo. Sí, pues lo que te digo. Entonces el procedimiento iterativo, entonces empieza en donde empieza en 1 y le estamos alimentando hasta 3, pero si queremos que llegue hasta 3, le tenemos que colocar un pasito adicional, 4. ¿Sí? Un pasito adicional, 4. Eso es lo que hace Python. Entonces en listas, si le pedimos una lista, por ejemplo, hasta 3 nos lo llevaría, nos trae el elemento 1 y 2. Si quiero que me traiga hasta el 3, entonces le debo decir hasta 4. ¿Sí? Sí, es algo que hacen en todo tipo de listas o cuando hacemos eso en Python y hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Sí, sí, te queda claro. Es pues una característica que tiene porque como inicia en 0, entonces como si dijera, ¿cierto? Es como si tomara, pero bueno, inicia en 0, pero esa es la cuestión, que tiene que tomarse es un pasito más. Bueno, ahí les dejo para que ustedes lo prueben. Ahora hagamos el otro, con la G. ¿Cómo sería con la G? Entonces primero es 0, la I todavía está indefinida. Cuando la I toma el valor 1, entonces ¿qué suma hacemos? A ver, ¿qué me dice? Entonces dice, la nueva suma va a ser 0 más, y llama la función, pero como alimentamos fue la G,
Entonces, por más que le hayamos dicho f, pero f es como se llama internamente, pero le estamos invocando es la g, ¿cierto? Entonces llama a la función g, y la g dice, aliméntela para 1, en ese momento que nos devuelve. G de 1 va a ser 1 al cuadrado, entonces también es 1, o sea que en ese momento hace 0 más 1, que es 1. Listo. Cuando i es 2, entonces tenemos 1 y hace g de 2. ¿Listo? 1 más g de 2. ¿Qué nos trae con g de 2? 4. 4. O sea que en ese momento vamos en 5. Luego vamos con 3. Entonces hace 5 más g de 3, que nos trae 9. 9. Luego el cálculo nos va a dar, en ese momento, 9 y 5, 14. Y eso es lo que trae, porque ya cuando busca, ya encontró el ¿qué? El 3, y hasta ahí llega. Y eso es lo que nos está arrojando. Ok. ¿Listo? Acá está hecho, pues, acá está como si solamente hiciéramos esta partecita con la función f. Como la función f lo único que está haciendo es el i. Veanlo, entonces si lo corremos ahí, nos daría lo mismo. ¿Listo? Bien, bueno. Sí, sí está claro ahí el procedimiento. Entonces, ¿cómo podemos alimentar una función a otra función? Eso es fundamental acá para nuestros métodos numéricos. Ok, bueno. Entonces ahora vamos con funciones lambda. ¿Listo? ¿Han escuchado las famosas funciones lambda? ¿O no? Bueno, entonces vamos a tomar la asistencia, por favor. Escribamos presente 2. Damos unos 3Bien, entonces damos asistencia y damos acá unos minuticos para que despejen un poquito la vista y ya continuamos con el siguiente tema, ¿ok? Carlos Daniel, no se ha manifestado, y Carlos Daniel Rincón.
Bien, continuamos. Continuamos. Entonces, Carlos Daniel Rincón todavía no llega. Veamos. Los demás sí están plenamente conectados, ¿no? Rubén Arbey, ¿sí se encuentra? Sí, señor. Perfecto. Samir Felipe. Samir. Señor Samir Felipe. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces... bueno, para su compañera que había quedado con... Bueno, sería bueno que lo ejecutara, ¿cierto? Creé una lista ahí para que le quede claro cómo es que hacen ahí Creo una lista y hágale esta pruebita. Sí, haga esa pruebita que es típica y se da cuenta con el mismo print. Y ahí se da cuenta que efectivamente toma elementos hasta uno menos al que le digamos. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos también mirando lo de la precisión, ¿cierto? Entonces, bueno, acá me toca, como le hemos gastado tiempo a mirar lo de Python, miremoslo así rápidamente del libro. Entonces habíamos estado mirando esta parte de los sistemas numéricos, ¿cierto? Lo de precisión, exactitud, ¿sí recuerdan? Bien. Hicimos un ejercicio pasando del sistema decimal al binario y nos devolvimos también con decimales. Bueno, acá tenemos precisamente la representación en el texto de los dos sistemas. Bueno, ya de eso hicimos ejercicios. Pero bueno, esto nos lleva precisamente a mirar entonces cómo es la representación acá en un sistema computacional, en un computador. Recordad que en un computador entonces tenemos ese sistema binario en base 2, ¿ok? Y entonces que tenemos bits, ¿cierto? Bits, y también tenemos nuestro sistema con bytes, y que un byte se compone de ¿cuántos bits? ¿Quién me dice? 8. De 8, ¿cierto? Eso es. Eso es. ¿Listo? Entonces, en un sistema de 16 bits, por ejemplo, entonces vamos a tener el número, como nos muestran acá. Entonces, ¿el primer qué? Entonces, si son 16 bits, bueno, entonces lo vemos como está acá, como 16 cajitas, donde la primera cajita la dejamos para el signo. Para el signo, y ahí entonces es al contrario de lo que suele colocarse. Entonces, el signo, si es binario, entonces para el U, si es negativo, ¿qué colocamos? ¿0 o 1? ¿Qué creen ustedes? 1 para negativo y 0 para positivo. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en programas como Excel, siempre se coloca 0 o falso, ¿cierto? 0 o falso. Y 1 o verdadero, y acá, y realmente al contrario, ¿no? Entonces es 1 para negativo, ¿cierto? Como si fuera 1 para falso, y 0 para true o verdadero o positivo, ¿sí? Listo. Entonces, muy rápidamente, pues entonces decimos que en ese sistema, entonces en nuestra representación de punto flotante, entonces va a utilizar ¿qué? Va a utilizar un exponente o característica de esta forma, m por b a la e, donde m entonces es lo que vamos a llamar la mantisa, y b la base del sistema numérico utilizado. Entonces, ahí está, por ejemplo, este numerito 15678 se podrá representar en esta forma. 0.15678 por 10 a la 3. ¿Listo? En un sistema de punto flotante con base 10. Bien. Bueno, entonces observen. Entonces vamos a tener
La primera parte para el signo, luego viene una segunda parte para dar la parte exponencial y luego viene una tercera parte, ¿listo? Como almacenamos un número que es la mantisa. Bien. Bueno, ya después viene cómo es el manejo, ahí acá nos dan una serie de ejemplos, veámoslo cómo lo hace en Python, que por acá nos trae unas cifras. Python, sistema numérico, punto flotante. A ver, por acá había visto un artículo interesante. Entonces lo importante acá es tener presente que tanto MATLAB como Python pues se basan en la precisión dada por la norma IEEE, ¿ok? La IEEE ya ustedes pueden mirar con mayor rigor cómo es esa norma, pero bueno, esto no lo vamos a detallar tanto, solamente acá no nos detalló más. Ahí veamos por acá si está así. Lo importante es tener en cuenta estas. ¿A alguien más se le fue el sonido? Se me había ido el sonido, ¿no? Gracias por avisar. ¿Desde dónde me habían escuchado? Aló, aló, aló. ¿Sí me están escuchando ahora sí? Sí, señor. Bueno, entonces les decía, acá lo importante es mirar qué números podemos tener, pero pues de acuerdo a ese estándar de la IEEE, los formatos más comunes pues son el de 32 bits o 64 bits. Entonces observen cómo aumenta considerablemente la precisión, ya con doble precisión. Ya el número más pequeño en precisión sencilla, que sería 1, 2 por 10 a la menos 38, ya en doble precisión, observen, ya llega a 10 a la menos 324. Pero aún así el cero absoluto pues no se podría representar totalmente, pero sí un número pues muy pequeño, imagínense, por 10 a la menos 34. Entonces ahí ya se podrá trabajar perfectamente, listo, con estos sistemas de 8 bits, perfectamente cualquier cantidad de situaciones en la ciencia y en la ingeniería, ¿no? Sobre todo en la ciencia, ya por ejemplo números tan pequeños como la constante de Planck, ¿cierto? En cambio, si tenemos un sistema con solamente 4 bits, no alcanza. Y el número más grande, perfectamente llegamos al número de Avogadro, que si acaso llega a 10 a la 23, vea, llega a 10 a la 38, entonces en el sencillo y en precisión doble, llegamos a 1,8 por 10 a la 308, o sea que perfectamente eso abarca pues números gigantescos que podemos manejar. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando con nuestra presentación, entonces vamos a mirar ahora sí
Bueno, acá nos ilustran precisamente esa situación, observen. Entonces, de acuerdo a la precisión, pues cuando hablamos de la escala numérica, entonces decimos que es un continuo, ¿cierto? Es un continuo. De un número a otro tenemos un continuo, pero en la vida, en la realidad computacional, pues tendremos como pequeños huequitos. Por ejemplo, el mismo cero, el cero absoluto, es como un pequeño huequito. Entonces lo que tenemos realmente son valores discretos entre un valor y otro, ¿sí? Valores discretos, o sea, contables o numerables. Entonces, véalo, acá está la representación. En el cero realmente habría un huequito, porque tenemos el cero y de acuerdo a la precisión, ¿cierto? Lo más cercano que nos podríamos aproximar a cero sería 1, 2 por 10 a la ¿qué? A la menos 38, ¿sí? Y como negativo, menos 1, 2 por 10 a la menos 38. Entonces pegaría un saltico, que ese saltico es infinitesimal, ¿sí? Pero el cero total, que de cero, entonces no va a ser posible. Por eso cuando hacemos cálculos con métodos numéricos y esperaríamos que obtuviéramos un cero, entonces realmente nos va a decir, no, el resultado es 10 a la menos 6, o sea, una 100 milésima, o 1 por 10 a la menos 6, una millonésima, ¿sí se dan cuenta? Entonces el llegar al cero, pues estamos limitados por la computación. Ya ahora que empieza la computación cuántica, pues ahí ya aumentará la precisión de forma gigantesca, ¿no? Por ejemplo, Google manifestó que había hecho un cálculo con su computación cuántica, un cálculo que podía durar con una computadora normal, ¿cierto? Que podía demorarse miles de años, que lo habían hecho en cuestión de como en menos de 48 horas, ¿ok? Mediante computación cuántica, ¿sí? Después la IBM, que también está trabajando muchísimo en computación cuántica, dijo que no, que ellos habían hecho ese mismo cálculo que hizo Google en 48 horas, lo habían hecho con una computadora normalita en un tiempo similar, como en 40 o 50 horas, ¿sí? Ustedes saben que ahí esas grandes empresas se tiran duro entre ellas, ¿sí? Porque la IBM está tratando de avanzar gigantescamente en la parte de computación cuántica. Entonces, quiere decir que desmintieron lo que afirmaba Google, ¿sí? Bueno, ahí está la pelea entre esas grandes tecnológicas. Bueno, muy bien, entonces ahora sí vamos con nuestro primer método numérico propiamente dicho. Entonces vamos a mirar el esquemita acá y lo vamos a mirar. Acá ya se los tengo en Python también. Veamos acá donde está, que son los métodos cerrados o bracketed methods, que es para hallar precisamente raíces de ecuaciones. ¿Listo? Entonces vamos, que acá nos da una representación gráfica bien interesante. Entonces veamos esta representación gráfica. Ya saben ustedes el problemita de la raíz. Vamos a mirarlo acá. Entonces, si tenemos una función y queremos hallar la raíz, bueno, entonces, si es una cuadrática, pues ahí tenemos la fórmula cuadrática, ¿cierto? Si es una cúbica, pues ya ahí ya empezamos a tener dificultad. Y si ya es una función que no tiene un procedimiento analítico, pues ahí es cuando aprovechamos nuestros métodos numéricos, ¿ok? Entonces simplemente la raíz es donde viene la curva y corta el eje horizontal. ¿Listo? ¿Qué situaciones podemos tener? Vamos a mirarlo acá en estas diferentes gráficas. Vean, entonces en la situación A, ¿qué tendríamos? ¿Quién me dice? La Eso situación no sería A, una parábola, profe. bueno, como una parábola, pero observa que la parábola no está cortando propiamente el eje X. Entonces, ¿qué significación le daríamos en tal caso?
Entonces, la significación es que no tiene soluciones, no tiene raíces reales, ¿cierto? Y es cuando vamos a tener las famosas raíces imaginarias. ¿Listo? O complejas. ¿Sí? Bien. El siguiente caso, observen el siguiente caso, entonces, el caso B. Entonces, acá tenemos nuestra raíz y entonces lo que llamamos bracketed methods o métodos cerrados, entonces es que que tenemos que, si hay una raíz, quiere decir que un poquito antes de esa raíz, la función toma un valor negativo y después de que llega a la raíz, toma un valor positivo o viceversa. Viceversa en el caso contrario, ¿no? ¿Cierto? El hecho es que hay un cambio de signo, entonces siempre que haya un cambio de signo, ¿cierto? Siempre que haya un cambio de signo, entonces ya hay un teorema que nos dice que cuando hay un cambio de signo es porque ahí tiene que haber una raíz. ¿Cierto que sí? Tiene que haber una raíz cuando hacemos una función y se presenta un cambio de signo. ¿Ok? Veámoslo. Ilustrémoslo acá. Entonces, cualquier función y se presenta un cambio de signo. Esa es la parte fundamental para entender de qué se trata. Bien. Entonces tenemos nuestra funcioncita, sea la que sea, y entonces empezamos a analizarla en diferentes puntos. ¿Sí? En diferentes punticos. Entonces decimos aquí en un punto A, la función que sea toma un valor positivo, ¿cierto? Que va a ser f de a. Y vemos que esa f de a en este punto entonces es a y f de a. Con f de a positivo, ¿listo? Y luego tomamos otro punto B y vemos que en f de b la función es negativa, o sea, este punto que es el punto B. Y f de b con f de b negativo. ¿Eso qué implica? Que tiene que haber una raíz. Hay una raíz entre A y B. ¿Listo? Hay una raíz, o sea que en algún punto entre A y B, la función en esa raíz se vuelve cero, ¿cierto que sí? Entonces acá tenemos precisamente esa raíz. Esa va a ser nuestra XR, nuestro objetivo. Bien, sí está clara la situación, entonces la idea es tomar un puntico antes y un puntico después y evaluar los signos. Eso es lo que vamos a hacer con el método de la bisección. Bueno. Observen, si los puntos están suficientemente alejados, pues podríamos en nuestro algoritmo arrojar un error, porque entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir acá es positivo y acá también es positivo y tenemos la raíz, pero los puntos están tan lejanos que no vemos ese cambio de signo. ¿Ok? Si no se ve el cambio de signo, pues no se puede aplicar el método de la bisección. Siempre tenemos que tener ese cambio de signo. Cuando lo evaluamos en un punto y luego lo evaluamos en otro, ahí garantizamos que hay una raíz. Acá no, entonces esta situación bien podría ser la primera, que ambas sean positivas y por consiguiente no hay una raíz real. Bien. Y podríamos tener una situación como esta que nos ilustran, donde tenemos ¿qué? Donde tenemos acá es positivo y acá es negativo, entonces garantizamos que hay una raíz, en este caso hay varias. Observen, esta sería una función que sería una forma de un polinomio, ¿de qué? De tercer grado, ¿sí o no? Los polinomios de tercer grado tienen esta forma, ¿ok? Bien, entonces eso sería lo que podríamos
podríamos tener con una función a la cual le queramos encontrar la raíz. Entonces, bien, no la hay, o sea, nos dan raíces complejas con números imaginarios. Solamente tenemos una raíz, ¿ok? Y vemos el cambio de signo antes o después de ese valor, lo mismo acá, o podemos tener dos raíces, o podríamos tener múltiples raíces, o inclusive podríamos tener dos raíces, y el método ser rechazado por nuestro algoritmo si no tomamos, tendríamos que tomar este punto por acá, en el medio, para que hallara esta raíz. Bien. ¿Listos? Bueno, podemos tener una situación como esta, múltiples raíces. Vamos ahora hacia el método de la bisección. Entonces, en el método de la bisección, ¿cuál es la clave? Bueno, entonces la clave es tomar vámonos expresando acá. Bien, entonces en el método de la bisección, como lo acabamos de observar, entonces la clave es ¿qué? La clave es poder encontrar esa raíz dado que ¿qué? Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, una parabolita, entonces necesitaríamos tener un valor por acá. Utiliza la misma nomenclatura del libro, que lo llaman x sub l, límite inferior, dos punticos, ¿no? Para hallar esta raíz. Y otro punto por acá, que va a ser nuestro x superior. ¿Qué características? Entonces, cuando evaluamos en el límite inferior, esta es nuestra función. Como les mostraba ahorita, entonces vamos a tener el valor correspondiente acá, f en el límite inferior, y luego tenemos acá f, el valor correspondiente acá, f x en el límite superior. El hecho es que se vean esos cambios de signo, ¿no? Que uno es positivo y otro negativo para encontrar la raíz. O sea que comenzamos con esos límites. X sub L, un valor o límite inferior donde vamos a comenzar a hacer nuestras iteraciones para hallar la raíz. Y X sub S, el límite superior. Y se evalúan las funciones f en X sub L y f en X sub S. ¿Listo? Entonces la prueba es que hacer el producto de las dos. Entonces multiplicamos f de x sub L por f x sub S. ¿Listo? Se multiplican y ese producto tiene que ser negativo, menor que 0. ¿Listo? Al ser negativo, entonces nos indica que hay una raíz. Una raíz de la función f de x, ¿entre qué? Entre los valores que estamos tomando, el límite superior, el límite inferior y el límite superior. ¿Listos? Entonces esa es la primera parte. Hace la prueba, es lo que nos están ilustrando acá. Bien. Y luego comenzamos a hacer nuestro método incremental. Para eso hay varios métodos. Está el método de la secante, pero bueno, el método de la bisección. Entonces lo que busca es ir partiendo entre dos. Observen, entonces vamos a mirar acá es el algoritmo. Entonces nos dice paso 1, escoge el límite inferior, x sub L,
y el límite superior, bueno, ahora lo llaman es up, claro, porque es del inglés, ¿cierto? Entonces L low y U up, ¿listo? Y superior, listo. ¿Pero qué? Entonces dice, escoja, pero escójalo adivinando, pues ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces el que lo hace, pues tiene que adivinar, por eso dice guesses, guess, hay que adivinar, bueno, más o menos por dónde estará la raíz. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, comenzar a ensayar, ahí tocaría hacer como un pequeño ensayo y error, hasta encontrar que en uno es negativo y en el otro es positivo, para poder determinar dónde podría haber una raíz. ¿Listo? ¿Ok? Bueno. Entonces acá está la prueba, se hace la prueba f de x sub L por f de x sub S o sub U y que sea negativo. Bien, entonces ese es el primer paso. Segundo paso, entonces comenzamos a hacer un estimado de la raíz. Entonces observen, el estimado de la raíz en el método de bisección es simplemente el punto medio, no es más. Decimos XR es igual al promedio de los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre estos dos valores calcularíamos el punto medio entre ellos, y el punto medio entonces por acá nos va a dar acá, en este punto, primer X sub R, ¿listo? Entonces si ya se satisfizo esta condición, entonces calcular el punto medio. Entre X sub L, bueno, para que utilicemos la misma nomenclatura, entonces llamémoslo así. Y XU, lo corregimos rápidamente para que no vaya a generar confusión. X up. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Y cómo se calcula ese punto medio? Bueno, acá lo llaman X, bueno, R de raíz, root, simplemente el promedio, no es más, X low más X up dividido 2. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que toque seguir? Entonces habrá que evaluar el signo de ese punto medio, ¿cierto? Luego se evalúa la función en X sub R. ¿Bien? X sub R. Listo. Tercer paso, entonces volvemos a analizar signos. Analizar signos, es decir, analizamos, acá vemos claramente, de acuerdo a nuestra ilustración, pues que quedaría aquí. Quedaría negativa, entonces, ¿cuál debe ser el nuevo intervalo para el siguiente cálculo? Entonces, ¿qué creen ustedes? Entre el nuevo X, el punto XR y el X superior, o el XR y el inferior, pues de acuerdo a esta grafiquita que estamos viendo acá. Entonces vemos que en el XL es positivo, siempre debemos garantizar que tengamos uno positivo y uno negativo. Si vemos, acá sería negativo y en XS también es negativo, entonces se descarta el XS y ahora se tomaría entre XR y XL. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es el siguiente paso, observen. Entonces dice, realizar las siguientes evaluaciones para determinar cuál va a ser el nuevo subintervalo. Entonces empezamos con un intervalo grande y lo vamos achicando. ¿Listo? Entonces ahí están los criterios. Dice, si f de xl por f de xr es negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces decimos que el nuevo límite superior tome el xr, que era el que les estaba ilustrando allá. Y el límite inferior, pues no va a cambiar. Entonces vuelve y juega. Vuelve y juega. Entonces tomamos el nuevo intervalo y lo hacemos entre esos valores. Listo. ¿Qué pasa si f de xl por f de xr es... Observen, primero lo analizamos, f, o sea, siempre se hace esta pruebita, entre el límite inferior y el f de xr. Si es negativo, listo, entonces reasigne acá el límite superior. Pero si llega a dar positivo, entonces quiere decir que tienen el mismo signo. Se descartaría ahí el xl y tomamos como el límite
inferior al XR. ¿Listo? Y si eventualmente el producto da 0, pues quiere decir que ya encontramos la raíz. Entonces acá está esquematizado. Observen, entonces empieza en un intervalo. Por acá está la raíz. Estamos como apuntando allá a encontrar esa raíz. ¿Ok? Entonces si empezamos entre estos números, 12 y 16. Listo. Hallamos el punto medio entre 12 y 16, que es ¿cuál? Sería 15, ¿no? Sería 15. De 12 a 16, ¿no sería 14? El punto medio. Sería 14, ¿cierto? El punto medio entre 12 y 16, que 16 más 12 nos daría 28, entre 2, 14. Listo, entonces en 14 vamos y miramos, y en 14 nos dio positivo. En el límite inferior también es positivo, luego no hubo cambio. Luego, ¿qué hacemos? El nuevo límite inferior sería 14, y ahora lo evaluamos de 14 a 16. Ahí está, véalo. Entonces, ahora queda de 14 a 16, ahí está ampliado. Ahora de 14 a 16 evaluamos el nuevo punto medio, ahora sí es 15. El que tú dices entre 14 y 16, ahora es 15, pero ¿dónde está 15? Entonces se evalúa en 15 y se observa que en 15 daría ¿qué? Daría negativo. Daría negativo, en 14 es positivo, o sea que el nuevo intervalo es de 14 a 15, mírenlo ahí, ¿ok? Y así sucesivamente hasta que o bien se llega a la raíz o esté tan cerquita que ya se supere la tolerancia. Bien. Bueno, como se nos acabó el tiempo, entonces se los voy a mostrar acá en Python. ¿Cómo lo hacemos en Python? Por acá está abajo. Acá está. Bueno, ahí aparecen algunos elementos que todavía no se los he explicado, pero por ahora miremos simplemente el algoritmo. Ya en la próxima clase miramos este sys, ¿cierto? Y esta forma acá como lo estamos llamando, ¿bien? Pero miremos el algoritmo, observen. A ver, bien, entonces decimos def, definimos la función bisección. Bueno, acá se los estoy dando porque, aunque ustedes se supone que lo deberían haber hecho, ¿no? Pero bueno, no importa. No importa. ¿Sí? Listo, entonces decimos bisección y como decíamos, entonces, ¿qué argumento le damos? Le vamos a decir, bueno, aplíqueselo a tal función. ¿Ok? Entonces le alimentamos la función. ¿Listo? La función a la cual se le va a aplicar el método de bisección, o sea, la forma de esa curva. XL, ¿qué es XL? Es el límite inferior. ¿Listo? Bueno, y acá el XR, pues acá se le llamó fue al límite superior. O sea, más bien acá está como X left y X right. Límite izquierdo, límite derecho. ¿Sí? Pero es lo mismo, inferior o superior o izquierdo y derecho. Bien. Y tenemos la tolerancia, EPS. Bien. Entonces, como decíamos, primero analizamos el signo. ¿El signo de quién? ¿Cómo es el signo de la función? O sea, evaluamos la función en el límite izquierdo. Acá está. Entonces decimos la función en el límite izquierdo es aplíquele la función f a s xl. ¿Ok? Luego decimos, entonces acá está hecho con el siguiente ejemplito. Si quieren, vamos haciendo con el siguiente ejemplito. Vean, acá está hecho con la función x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces veamos cómo es esa funcioncita, x al cuadrado menos 9. ¿Cómo nos daría la gráfica? Hagámosla rápidamente, a ver.
Listo, entonces, ¿qué me dicen? ¿Cómo nos daría esa gráfica? X al cuadrado menos 9. Uy. Sería una parábola desplazada 9. Listo, una parábola desplazada. Es correcto. ¿Hasta dónde? X al cuadrado menos 9 hasta menos 9, ¿cierto? Entonces por acá. Menos 9. Listo. Y entonces viene la parabolita y corta ¿dónde? Entonces corta en menos 3, ¿cierto? Esa sería la raíz de esa parabolita. Bueno, uy, ese pulso mío. Bueno, se los voy a dibujar así porque punteadito porque mi pulso está grave. Ustedes tienen mejor pulso que hace poco vieron dibujos, ¿cierto? Yo vi dibujo hace muchos años. Listo, entonces las raíces son menos 3 y 3, ¿ok? Entonces eso es lo que va a buscar el algoritmo. Pues ahí obvio que ya lo sabemos cuáles son, pero pues es para explicar el método. Entonces, ¿con qué lo vamos a probar? Entonces, listo. Entonces dice que probemos, por ejemplo, entre menos 5 y 0. Observen, si lo hacemos entre menos 5, entonces tomaríamos el límite inferior o el límite izquierdo en menos 5 y el X a la derecha en 0. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer punto? Entre menos 5 y 0, entonces menos 5 obviamente es ¿qué? Es positivo y en 0 es negativo, luego entonces ahí va apareciendo, ahí va funcionando el procedimiento. Entonces la primera parte dice, calcule la función en el límite izquierdo. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces sería aplicar la función, escribámosla. Esta función es ¿qué? F de x igual a x al cuadrado menos 9. Entonces, si hacemos f de menos 5, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, la próxima clase lo vamos revisando así en detalle. ¿Listo? Ahí está el algoritmo, Profe, luego yo se los comparto. Cuéntame. te iba a preguntar, ese código o bueno, lo que estabas haciendo ahí en Google Colab, ¿no los vas a pasar después? Sí, ¿O claro, yo les lo vas a dejar por comparto ahí en el aula? ahí yo les comparto el cuaderno. ¿Ok? Bueno, Bueno, entonces quedamos por favor acá en el chat presente 3. Y hoy no vino Carlos Daniel y se nos fue Juana Valentina. ¿Qué pasaría con Juana? Pero bueno, ella sí había asistido, de pronto fue que se le cayó la conexión. ¿Listo? Entonces quedamos presente 3. Y en la próxima clase hacemos la revisión detallada del algoritmo.